México, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. La puertita, como dicen en mi casa, ¿no? La puertita. 6:55 de la mañana. ¿Cómo están, compañeros? Estamos a la expectativa del arribo del ingeniero Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Economista. Mil perdones. Por ventaja está en el ascensor, me dicen. El economista Carlos Calero, allí sí que acerté. Gracias, experto, por estar en la cadena Democracia en su condición de experto tributario, como dejo establecido. Y vamos a convocar en la hora precisa, si me atienden, compañeros. Economista, bienvenido, muy buenos días. Es el economista Calero, Carlos David Calero Andrade, asesor contable de mucho prestigio en nuestro medio. Y muchas gracias por estar aquí, economista, presidente de la Cámara de Industrias de la Producción, o de Industrias y Producción, que sería lo más atinado. La agenda productiva de nuestro país, los peligros que acechan sobre toda la producción ecuatoriana, el cobro desde horas anteriores de las salvaguardias en las fronteras, especialmente con Colombia, pero también con el Perú. Algunos de los productos que más demandan los ecuatorianos en Ipiales han comenzado a pagar sobretasas. Y esto era indispensable regular y exigir, porque el contrabando legalizado por la inercia gubernamental, porque eso es lo que estaba ocurriendo, pues la gente se batió palmas entre familiares, entre amigos, entre vecindarios, y se batió palmas del éxito que habían tenido en adquirir productos colombianos, y no les culpamos. Los productos colombianos se ubicaban en todos los mercados, no solamente del área fronteriza, sino en la mismísima capital, Bogotá, en donde estuve hasta hace muy pocas horas. Bueno, la economía colombiana reporta precios absolutamente de todos, productos y servicios que a nosotros, en época de dolarización, nos parece que son regalados de promoción. Son las situaciones especialmente monetarias, y sobre eso quiero hablar con el economista Richard Martínez, agradeciendo su deferencia. Le comento que, como fue sorpresiva la disposición del señor presidente de la República de que ajusten la línea de frontera, que la controlen, y que comiencen a cobrar in situ las salvaguardias, que era lo procedente desde hace rato, para de alguna manera beneficiarnos tanto fiscalmente como desde el lado de los agentes de la producción o de los productores, o de los comerciantes, los grandes distribuidores, en fin. Pero no sé qué le pasaba al señor presidente, quien cuando falla no reconoce. Él falló, no dio las disposiciones adecuadas y puntuales. Vamos a ver
¿qué nos dicen ustedes sobre salvaguardias que no se cobraban porque apenas se cobraban? Me explico. Es decir, no hubo digamos, la voluntad administrativa de poner en práctica el cobro, y pensaban que habían declarado una buena temporada de licencia de libre acceso de productos colombianos y seguramente de otro origen, pero más eran productos colombianos los que estaban ingresando. Ropa, fundamentalmente licores, productos que estaban grabados y que daba vergüenza cobrar en las ciudades fronterizas unos precios que distaban en mucho de los valores que imprimía Colombia a su producción. Entonces, el señor presidente finalmente comenzó a cobrar. Dicen que esta antevíspera y esta víspera tuvieron que la gente, la que se fue en tránsito de compras, de adquisición de productos hasta las ciudades de Ipiales y Pasto, el regreso fue terrible porque se demoraban hasta 3 horas en ser atendidos en la línea de frontera, en las aduanas de Rumichaca. Pero esto es lo que había que hacer si no hubiera habido tanta pérdida, tanto para el fisco como para los beneficiados, los que pudieron llenar sus alacenas desde, creo que venía gente de la costa, venía gente de mitad de la sierra, de la ciudad de Riobamba, ciudad a la que estamos saludando a través de nuestra antena repetidora, con el mismo afecto de siempre a todos los chimboracenses y riobambeños. Entonces, la idea es compartir con ustedes estos temas. Ejemplo de un producto grabado con salvaguardias. Aquí dice televisión Samsung, 32 pulgadas, HD Internet, 999,000 pesos cuesta en Colombia. Valor en dólares, en el precio con el que se compró en Colombia, 327. Ya con las salvaguardias, el subtotal sería 564 por el valor de ingreso, el 0,05%, dando un subtotal, el número 1, valor de ingreso, salvaguardia, arancel y FODINFA. El subtotal con IVA del 12% es de 67, 68, entiendo que dólares, sí, dólares. Y el mismo televisor, repito, TV Samsung 32 pulgadas HD con internet, obviamente, sale costando 631,83, ya pagando todos los tributos a la nación ecuatoriana. Entonces imagínense, la diferencia era gigante, ¿no? Es gigante, 327 versus 631. La compañera Carolina Enríquez, redactora del diario El Comercio, nos va a simplificar en otro reportaje que redacte de mejor manera, ¿no? Porque esto está medio complicado. Bueno, ¿qué ha venido ocurriendo, señor presidente de la Cámara de Industrias y de la Producción? ¿Qué vino ocurriendo? ¿Quién se sorprendió? ¿Quién no? Dio disposiciones a ratos severas, a ratos comprensivas, pero bueno, parecía que no habían aduanas, que todo estaba permitido, es decir, un camino permisible donde estamos seguros habrá perdido mucho impuesto el gobierno y habrá ganado la colectividad con su aventura hacia tierras colombianas. Pero
Ahora las salvaguardias se encuentran ya cobrándose en las fronteras. Esto desanimará prácticamente los viajes hasta estas ciudades. Ya era hora, dirá mucha gente. Pero ¿qué realmente ha estado ocurriendo con el cambio de precios en las dos naciones? Bienvenido y muy buenos días, economista Calero. También aspiramos a que por la línea tributaria nos ayude. Gracias, mi amor. Muy buenos días, Gonzalo. Un saludo a la audiencia, al economista Calero también. Mire, Gonzalo, creo que hay que dividir la problemática y el diagnóstico para poder ejercer las recomendaciones del caso en dos vías. Primero, la vía facultatoria del control, ¿no es cierto? Más allá de que nos gusten o no, si hay unas salvaguardias vigentes, estas tienen que cancelar el tributo. Allí no hay mucho espacio para el debate, diría yo, porque evidentemente eso implica el cumplimiento de la normativa tributaria aduanera, y si es que eso tiene que traducirse en más control, es el gobierno llamado a hacer ese control. Yo quisiera referirme de alguna manera al tema de fondo. ¿Por qué en circunstancias como las que vivimos actualmente tenemos unas salvaguardias implementadas, ¿no es cierto? ¿Y qué hay que hacer al futuro para que ese mecanismo, que es un mecanismo excepcional que lo permite la Organización Mundial del Comercio, no sea utilizado? Porque definitivamente tiene una afectación en el consumidor, y al menos nosotros como sector industrial no lo hemos solicitado, no creemos que sea la vía adecuada para promover la industria local, el sector exportador, por una serie de circunstancias. Y es que la balanza de pagos al final del día tiene dos componentes, Gonzalo: el componente del ingreso de divisas y el componente de salida de divisas. En este caso, lo que se busca hacer desde la perspectiva de política pública es controlar la salida de divisas con este tipo de medidas. Siempre tienen un efecto perverso este tipo de medidas que tiene relación con el comercio informal. A mayor barrera arancelaria, el comercio informal o el contrabando se vuelve más rentable, se vuelve más apetecible para quienes están en estas redes ilegales, y por lo tanto es bastante probable que las fronteras permeen. Pero más allá de eso, creo yo que, dadas las circunstancias que vive el país, es momento de repensar varias cosas. Y algo que para el sector empresarial es vital es cómo lograr que esa balanza no sea solamente atacada desde el lado defensivo. No impidamos que salgan divisas, ¿no? Vamos hacia el lado ofensivo en lo positivo, logremos que ingresen más divisas. Y es ese, creo, en función de las conversaciones que he tenido con distintos grupos empresariales, con las distintas cámaras a nivel nacional, ese es el enfoque que desde el sector empresarial consideramos es sostenible en el tiempo. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cómo? Fíjese usted, el lado de las exportaciones tiene varios componentes. Remesas de los migrantes, ¿no es cierto? Es una variable difícil de controlar, de hecho han venido reduciéndose las remesas en los últimos años, esa variable no la controlamos. El otro es endeudamiento, pero tiene un costo. En la medida en que nos endeudamos ingresan divisas, pero eso tiene un costo en el largo plazo. La otra fuente de recursos es inversión extranjera directa, y la cuarta, exportaciones. Entonces, en el lado de las exportaciones y en el lado de la inversión extranjera directa queda un trabajo enorme por hacer, ¿no es cierto? Porque la inversión extranjera directa es de las más bajas de la región, la que tiene el país, no supera el 1% de inversión extranjera directa sobre el Producto Interno Bruto en el último año. Esa es la cifra que tenemos, y es una cifra bastante limitada. Y por el lado de las exportaciones, consideramos que la agenda comercial del país todavía no ha logrado cristalizarse en acuerdos que dinamicen las exportaciones. El acuerdo con la Unión Europea todavía no lo terminamos de implementar. Enhorabuena que el gobierno decidió dar paso a la suscripción de ese convenio, pero tiene algunas trabas todavía en el camino. Hace varias semanas leía una entrevista al ministro de Comercio Exterior que cerraba cualquier posibilidad de negociar con los Estados Unidos de América. Es nuestro principal socio comercial, y ahora con una moneda similar como el dólar, las ventajas y las oportunidades, y además como una economía americana que se está reactivando, las ventajas son evidentes. Es allí donde el pragmatismo, la línea de mercado, la línea de negocios tiene que primar sobre opciones de carácter ideológico. Que nosotros entendemos que cada gobierno tiene una ideología por delante, pero también
eso tiene que tener una consonancia con el sentir de la política pública hacia dinamizar el aparato productivo. Porque no estamos aislados, Gonzalo, y esto es importante, no estamos aislados en el mundo. En la medida en que pasa un día más sin acuerdo comercial, por ejemplo, con los Estados Unidos, un exportador colombiano que tiene acuerdo comercial, un exportador peruano que tiene acuerdo comercial, aprovecha ese mercado sobre la base de la previsibilidad con su comprador en el mercado estadounidense. Porque un comprador va a preferir proveerse de un mercado sobre el cual tiene expectativa de largo plazo, de la que no va a pagar aranceles. Es decir, yo como importador en Estados Unidos no pago aranceles de los productos que llegan de Perú, de Colombia, de Centroamérica, los que están liberados, ¿no es cierto? Pero en el caso de Ecuador ya tengo que tener un poco más de cuidado porque hay esquemas como el ATPDA que no fue ratificado, el SGP Plus que tiene unas condiciones positivas para el Ecuador, pero finalmente no me garantiza un esquema global y un entorno de largo plazo sobre el cual pueda fomentar las importaciones de esos países en el tiempo. Y evidentemente, para el caso de la inversión extranjera directa, Gonzalo, es importante que el entorno y las señales que se entregan a los inversionistas locales y externos sea un entorno enfocado en la productividad, en la competitividad y que no sea nocivo al inversionista. En ese sentido, creo que la ley de alianza público-privada es un paso positivo. La reciente resolución de la Superintendencia de Regulación Monetaria tiene un aspecto positivo en cuanto a aclarar las preocupaciones que existían sobre el dinero electrónico, pero hace falta un trabajo mucho más potente para lograr entregar a los inversionistas esa señal de confianza que tanto se requiere. Nosotros hemos sido críticos de la visión global de que el sector público sea quien dinamice la economía frente al sector privado. Y esto incluso se lo presentamos al propio presidente de la República el día 2 de marzo en términos de cifras, haciendo notar que no es que nos oponemos a que la inversión pública crezca. Ojo, la inversión pública no hay que satanizarla tampoco de entrada. Hay que lograr que sea sostenible, primero, que es lo que estamos viendo de alguna manera ahora con la reducción del precio del petróleo que se nos complica como país. Y segundo, que crezca esa inversión pública, pero acompañada de la inversión privada. La composición estructural de la inversión entre el 2006 y el 2013 ha cambiado de una forma considerable. Para el año 2006, de cerca de 10.000 millones de dólares de inversión, 22% era inversión pública y 78% inversión privada. Para la actualidad, ese componente cambia y es la inversión pública la que tiene mayor presencia en la economía en el orden del 55% del total de inversión sobre el 45% de la inversión privada. Ha crecido la inversión privada en esos términos, pero a un ritmo bastante más limitado, cercano al 8% en estos años, frente a la inversión pública que ha crecido en el orden del 30-35%. Tienen que complementarse y es la inversión privada el motor y el canalizador para darle sostenibilidad al crecimiento en el largo plazo. Porque de lo contrario, sucede lo que estamos viendo en la actualidad. Frente a shocks externos como la reducción del precio del petróleo y la apreciación del dólar, hay que generar un ajuste global. Si es que la economía estuviese en esencia dinamizada por la inversión privada, ese ajuste llegaría posiblemente por otras fuentes, tal vez por la línea de los mercados, pero no necesariamente por restarle una actividad económica o un impulso a la actividad económica fuerte. Y además hay otro componente importante, Gonzalo, que considerar para entender que la inversión privada es la llamada a ser el motor de crecimiento de la economía ecuatoriana, es el empleo. 76% de los empleos adecuados en el país están generados por el sector privado. Esa tiene que ser la priorización en el mediano y en el largo plazo. Y tenemos que repensar justamente cómo lograr transitar de un modelo que es primario exportador, pero también dependiente del precio del petróleo, hacia un modelo mucho más diversificado en términos de exportaciones, de producción, y que priorice la actividad privada como motor de crecimiento, Gonzalo. Economista Calero, el señor presidente de la República se preocupó de manifestar y de apuntar que el régimen está observando y está controlando que se cumplan los 4 propósitos que vienen a ser ejes para el manejo macroeconómico de la nación. Entonces,
el externo, el fiscal, el monetario y lo que deben llamar ustedes como economistas conocen, el real, ¿no es cierto?, que es el que nos ayuda a hacer cuentas más objetivas de todo lo que está ocurriendo. Pero con esto dice hay que tener cuidado. Son factores macroeconómicos que debemos supervisarlos, hacerlos, si cabe el término, rígidos, pero no se ha visto en el tema fiscal, sino más bien una permisividad, como dejo establecido, apoyándome en lo que realmente han ocurrido en estas últimas semanas en línea de frontera. ¿A qué atribuye esto que yo puedo decir? Hubo permisividad. La gente voló a Pasto, descubrió Ipiales, pasó a Pasto y de a poco podía introducirse hasta Cali, si es que encontraba precios más competitivos. Y rápidamente se combinaron con intermediaciones que no ayudan para nada a lo que debió ser, más que los ejes macroeconómicos que se cumplan a rajatabla, el control de que por nuestras mercancías nos paguen en dólares, y obviamente con los tributos correspondientes. De lo contrario, estábamos cometiendo una inequidad terrible y una ventaja para unos y para otros, pero el productor fue la víctima. Exactamente. ¿Cómo hace y elabora usted su propio diagnóstico de experiencia, economista? Gracias, muy amable. Primera aclaración, no soy economista. Soy licenciado en Contabilidad y Auditoría y especialista superior en tributación. Después me vayan a demandar por utilizar un título que no tengo. Así es. Lo primero. Segundo, estas medidas se han tomado, ¿verdad?, para tratar de cubrir un poco. ¿Alguna de las chicas no le daría a la señorita secretaria del informativo? No, normalmente me llaman economista, ingeniero, entonces por eso siempre a veces me toca comenzar a aclarar. ¿Ya? Estoy gastando una broma a las niñas. Sí, pero bueno, le decía, normalmente estas medidas, uno en parte tratan de cubrir una barrera arancelaria para que el mercado fronterizo, ¿verdad?, pueda competir, sí, y si entra producto, al menos entre pagando los impuestos. Yo creo que estas medidas se han dado primero muy tarde en el lado de Tulcán. Ya se vio, al menos en las vacaciones de acá de la sierra, durante todo el mes de agosto, ¿sí? La gente aprovechó para ir de compras y de paseo, ¿verdad? Lo primero. Lo segundo, yo este problema lo avisoro desde muchos años atrás. Hay un reportaje que salió hace años en el diario El Comercio, en donde nosotros manifestábamos que el problema de déficit fiscal que vive el país obedece, sin embargo, que hay un alto precio de petróleo y una alta recaudación de impuestos, obedece a que el Servicio de Rentas Internas contabiliza mal los ingresos. ¿Cómo es eso? Mire, primero, cuando usted pregunta los datos de recaudación, ¿verdad? Le dicen, por IVA hemos recaudado tanto, por impuesto a la renta tanto, y le dan a conocer los rubros por los cuales están cobrando, pero el Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, no tiene estadísticas de lo que está debiendo, ¿sí? Mucho de lo que se recauda, por ejemplo, para el sector de los exportadores, el IVA es objeto de devolución. Entonces tienen que devolverles el IVA y eso técnicamente no es ingreso, es un pasivo, es una deuda, ¿verdad? Lo mismo pasa con los gobiernos autónomos descentralizados, que a propósito de la ayuda que se le da a Tulcán, se les devuelve $3.200.000 en IVA, que es ese IVA que tienen que devolverle mes a mes y que tienen acumulado por devolver. No sé dónde exista la ayuda en pagarle lo que les están debiendo. Eso técnicamente no sería ayudarles, pagarles lo que se les debe, ¿verdad? Hay profesionales que se les retiene. Asomó como una contribución del gobierno. Así dijo los titulares y así dijeron, ¿verdad? Yo estoy remitiéndome a lo que se pudo observar, ¿ya?
Hay profesionales que pagan el 10% de retenciones en la fuente de impuesto a la renta y que muchas veces al final del año se quedan con saldo a favor. No solo los profesionales, sino en el caso de los negocios, el 1% de impuesto a la renta, ese 1% de retenciones en la fuente de impuesto a la renta es objeto de devolución. Si usted tiene un impuesto a la renta causado de $10,000, le han retenido $13,000 y le queda un saldo a favor de $3,000, eso tiene que devolver el servicio de rentas internas. El anticipo del impuesto a la renta. El anticipo del impuesto a la renta, si bien fue declarado constitucional por la Corte Constitucional, declaró que ese anticipo es crédito tributario. Crédito tributario que usted tiene derecho a devolución según la Corte Constitucional. Pero el Servicio de Rentas Internas en sus escritos manifiesta que es un impuesto mínimo presuntivo, que es el impuesto mínimo que usted debe pagar. Si usted tiene un impuesto a la renta causado de 10,000 y anticipos pagados por 13,000, según el SRI, el impuesto ya no es 10,000, sino 13,000, porque ya no tiene derecho a devolución. Pero la Corte Constitucional, cuando se pronunció, dijo ustedes tienen derecho a crédito tributario, por lo tanto no afecta la capacidad económica ni contributiva de los contribuyentes. Todos esos valores, ¿verdad?, deberían estar contabilizados como un pasivo, como deudas. Yo le pregunto al Servicio de Rentas Internas, ¿verdad?, ¿cuánto es el dinero que deben los contribuyentes? ¿Sí? Para de los ingresos restar las deudas y saber cuánto puede disponer el Estado para gastar. Si como gobernante a usted le dicen, ¿sabe qué? Recaudamos de impuestos $6,000 millones, ahí están en las arcas fiscales. El gobernante lo que va a hacer es disponer de los $6,000 millones. Pero si después vienen procesos de reclamos, de devolución, y le dicen, ¿sabe qué? Nos debe 1,000 millones. Sí. Si ya se consumió el dinero el Estado, ¿de dónde devuelve? Y esos son los problemas. ¿Y qué arbitrios tienen las partes, digamos? Bueno, normalmente como contribuyente usted tiene que hacer 2 vías. Intercambio de... Uno, el reclamo vía administrativa y 2, el reclamo vía judicial. Yeah. En el reclamo vía administrativa, yo conozco casos y cosas, ¿verdad? Hay un contribuyente en la ciudad de un pueblo viejo, en la provincia de Los Ríos, en donde el contribuyente declara un saldo a favor de $25,000, procede a reclamar. El SRI suspende el reclamo administrativo, le hace una fiscalización y le dice, ¿sabe qué? Me debe $500,000. Y tengo los documentos en mis manos que me respaldan lo que estoy hablando. Entonces el contribuyente, lo primero que comienza a comentar con sus amigos empresarios, ¿verdad? Es, mira, yo más bien ni siquiera el elemento de esta deuda. Más bien, lo primero que va a comentar es a un amigo, si tú tienes por cobrar $25,000 del SRI, preferible darle por perdido porque no te van a devolver. Te van a fiscalizar y te van a decir que quedó debiendo $500,000. Entonces, ahí es donde no hay equidad en el sistema. Legislaciones como la chilena, como la de los Estados Unidos, la norteamericana, es automática, ¿verdad? Usted acá tiene primero que saber, tiene que saber que tiene derecho a pedir la devolución. Tiene que hacerlo dentro de 3 años que establece el Código Tributario. Tiene que saber si hay liquidez en la caja fiscal o del SRI. Y la liquidez se va dando. ¿Por qué? Porque ellos recaudan y todo está contabilizado como ingreso. Y lo más increíble, lo más inaudito, es que hasta las mismas glosas del Servicio de Rentas Internas, que todavía no son deudas en firme, se contabilizan como ingresos. ¿Sí? Nosotros podemos observar glosas en donde le dice el SRI, ejemplo, glosado $80,000, contabilícese. Y contabilizan cuentas por cobrar contra ingresos. Y eso está aumentando los ingresos del presupuesto general del Estado. El rato menos pensado, ¿verdad? El contribuyente reclama, llegan a la vía judicial inclusive, los jueces le dan la razón al contribuyente y ese instante tienen que bajar la deuda, bajar el ingreso, ¿sí? Y decir, ¿sabe qué? No hemos ganado el valor que hemos proyectado y por eso son los problemas de déficit fiscal. Señores del SRI, ¿cuánto deben a los contribuyentes? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. ¿Cuánto deben los contribuyentes? ¿Sabe qué? Esperemos que estos comentarios que nosotros hacemos sean vistos como constructivistas, positivistas en el tema para que se corrijan ese tipo de errores. ¿Ya?
lamentablemente los contribuyentes muchos nos vemos desprotegidos, porque primero tenemos que contratar un profesional que nos ayuden en los temas, ¿verdad? Muchos jueces no están resolviendo los casos, porque en lo inaudito de lo que uno llega a ver, no en la actual administración del SRI, pero sí cuando estaba el economista Carlos Mar Carrasco, saliendo a dar ruedas de prensa pidiendo la destitución de los jueces, porque atentan contra el beneficio económico del Estado por perder los juicios, el SRI. Entonces, si otro juez mira esa rueda de prensa, ¿qué va a decir? Si yo resuelvo, también me van a destituir del puesto. El Servicio de Rentas Internas se jacta en la actualidad de que de cada 10 juicios resueltos, 7 los ganan ellos. La pregunta es, ¿cuántos juicios están por resolver? ¿Hasta cuándo estaba vigente este chantaje de la ley de remisión? No, te cobro, me fiscalizas. ¿Sabe qué? Eso en estos días uno lo puede ver. ¿Sobrevive a la actual administración tributaria? En la actual administración, lo que le estoy contando, el ejemplo de los 25,000 y 500,000 es de la actual administración. Carlos parece que es el maestro de la actual directora. Es de la misma corriente, es de la misma línea, sabemos, ¿verdad? Pero hay otro caso en Santo Domingo donde un contribuyente pequeño, persona natural, tiene un saldo de 2.119,86, me recuerdo porque estaba haciendo anoche el escrito. 2.119,86 que reclama, si le fiscalizan, le glosan, dicen no le debemos los 2.000, nos debe $479.14. Esta falta de seriedad y cumplimiento de los roles, especialmente obligaciones cuantitativas, derechos y derechos, derechos versus derechos, no empatan. No es un buen clima, ¿no? Y entonces cualquiera puede reclamarle al SRI o el SRI optar por el desquite disponiendo la fiscalización de tal o cual empresa. Entonces, y en la fiscalización nunca gana el tributante. Algo le encuentran cuando especialmente el poder omnímodo de una gestión de tributación se orienta en contra de los ciudadanos o de los señores empresarios. No nos quedemos en este tema, pero el tema de las salvaguardias, ¿cuán importante es para el fisco y cuán difícil va a ser para los comerciantes? Mire usted, y me gustaría que mis dos invitados en el estudio, más el caballero que nos va a atender en la ciudad de Tulcán, es el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Tulcán, el señor Nelson Cano Nelson Cano. Lo vamos a entrevistar luego de una cadena nacional que disponen para esta hora 7:30, también para la 1:30 y 1:03, por si acaso olvidan el contenido los ciudadanos, se la reprisan en horas de la noche. Bueno, la ministra coordinadora de la producción, Natalie Celi, trató de informar sobre las medidas que se tomarán en la provincia del Carchi, especialmente en la ciudad de Tulcán, donde se concentra, digamos, la actividad comercial intermediaria. Entonces ahí estableció algunas prioridades. Seguramente que hay el anuncio de los 3 millones también, pues, ¿no? Como contribución del gobierno, cuando era un pago por impuestos o parte de los impuestos que no fue devuelto. Vamos a escucharle a la economista y ministra coordinadora en su intervención el día viernes, me parece que estuvo el señor presidente en la ciudad de Tulcán, o jueves para ser más exactos. Natalie Celi dijo, entre otras cosas, que declaramos a Tulcán y a toda la provincia como prioridad para la inversión pública. Esto es muy importante, y para las compras públicas. Esto es muy importante porque ya hemos incluido a todo el tema de transporte en el catálogo inclusivo de compras públicas, y todas las instituciones públicas del país tendrán, presidente, que tener como prioridad a los proveedores de la provincia y particularmente de la ciudad de Tulcán, para que puedan tener esa preferencia en las compras públicas. Entonces, esas medidas, señor presidente, usted ya las había tomado antes de trasladarnos a Tulcán, y esas medidas han sido complementadas con otras adicionales. ¿Como cuáles?
poder permitir que los pequeños comerciantes, que los pequeños productores tengan este alivio, puedan reestructurar sus deudas. Para eso el Ban Ecuador tendrá 2 líneas de crédito, una con 2 años de gracia hasta 5 años plazo, para poder refinanciar hasta $20.000 sin garantía, para poder refinanciar sus deudas. Y, presidente, estos $20.000 se multiplican, dado que pueden reestructurar efectivamente con esos pagos las deudas que pudieran tener en el sistema financiero. Y también tenemos una línea de crédito para los nuevos emprendimientos, justamente para permitir que los pequeños comerciantes puedan ir a Ipiales a poder comprar una canasta, que la definiremos en conjunto en los próximos días, y puedan traer esos productos. Y en lugar que los ecuatorianos viajen hasta Ipiales, viajen hasta Tulcán, y los mismos tulcaneños puedan, en los pequeños negocios, me refiero a las pequeñas tiendas, puedan expender estos productos y de esa manera proteger el empleo, presidente, que es lo que a usted más le preocupa y lo que más nos ha pedido que tengamos en consideración en el diseño de estas políticas, el empleo de Tulcán, de estas pequeñas tiendas, de estos pequeños comercios. También, presidente, en los temas de transporte hemos tomado varias medidas para que podamos tener un mayor dinamismo en la zona de Tulcán, y eso tiene mucho que ver también con que el subsidio que se da al diésel para el transporte se mantenga dentro de nuestras fronteras. No es posible que estemos subsidiando al transporte colombiano, y esta es una medida que usted ya dispuso que se tome, por lo cual el precio del combustible de frontera será a los precios internacionales. Esto más otras medidas que se tomarán adicionalmente permitirán que se dinamice, por ejemplo, el tema de utilización de mano de obra, para el tema de transbordo, para el tema de mantener embodegaje, etcétera. Entonces eso va a generar, presidente, que tengamos un incremento en estas actividades que se encontraban convalecientes. Exa FM. Compras públicas, me parece, Richard, lo más importante. ¿Dará resultado activador una situación de esta naturaleza? Sí, le dejamos planteada la pregunta y le pedimos 1000 perdones. Secretaría de Información Pública, ustedes tienen la palabra. La Secretaría Nacional de Comunicación presenta este espacio de investigación de la Televisión Pública de Ecuador para contribuir a la información de acontecimientos de interés general del país. Desenmascarando. Hoy en Desenmascarando nos referimos al organismo no gubernamental Fundamedios. Desde esta institución se asegura defender la libertad de expresión en el Ecuador y actualmente enfrenta un proceso de disolución. Su director César Ricaurte se pronunció sobre el inicio de esta causa administrativa. Lo que está detrás del cierre de Fundamedios es un nuevo ataque contra la prensa. Y lo que le molesta es que nosotros hayamos registrado cada una de las 1.304 agresiones contra periodistas que se han producido en estos 8 años. Como sabe además que nosotros tenemos enorme prestigio a nivel nacional e internacional, que nuestros informes se difunden por todo el mundo, quiere que no se conozca la situación del periodismo en el Ecuador. ¿Es eso verdad? ¿Se trata de una persecución política, como afirma Ricaurte, o se debe al papel desempeñado por Fundamedios y al incumplimiento de sus estatutos? Por ejemplo, uno de los artículos elaborados por el propio organismo establece que la fundación como tal no podrá ejercer asuntos de carácter político, racial, laboral, sindical y religioso. Tampoco podrá realizar actividades de crédito y comercio. Pese a que sus estatutos son específicos, Fundamedios se ha convertido en un actor político, involucrándose en temas que nada tienen que ver con su origen de creación. Es el boletín de prensa del 15 de mayo anterior, colgado en la página oficial de la ONG, en el cual, bajo el título Fundamedios rechaza la toma violenta de los edificios del FSME y se solidariza con maestros y trabajadores, Fundamedios presenta los supuestos hechos que un día antes se habrían producido en los exteriores del edificio de Quito, así como de las sucursales provinciales del Fondo de Cesantía del Magisterio. Según la ONG, esto fue lo que sucedió.
Fundamedios rechaza y condena los incidentes violentos ocurridos la noche del 14 de mayo de 2015, cuando miembros de la Policía Antimotines y funcionarios estatales de la Superintendencia de Bancos y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tomaron las instalaciones del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano en varias ciudades del país, agrediendo a profesores que pretendían evitar el traspaso de la administración total de la entidad al banco de carácter estatal. ¿Un tema relacionado a los objetivos para los que fue creada la fundación o solo el involucramiento en asuntos políticos de interés nacional? Otro ejemplo aún más cercano. El pasado 2 de junio, cuando mediante su cuenta de Twitter se anunció lo siguiente: líder indígena es agredido por supuesto agente vestido de civil en medio de protestas. La alerta, como ellos la denominan, pese a no ser contrastada y verificada, fue subida a su página web, proyectando una imagen del país no apegada a la realidad. Con base a estas alertas, sus integrantes se manifiestan como defensores de la libertad de expresión en el Ecuador. Pero este rol es asumido a cabalidad. Cadenas interrumpen espacio de entrevistas y descalifican a su director. Supercom obliga a publicar réplica de un anuncio de AEDET. Radiodifusor y director de emisora es víctima de llamadas amenazantes. Presidente acusa a Ecuavisa de mentir y sugiere usar la ley de comunicación. Este tipo de publicaciones, conocidas como alertas, son difundidas periódicamente por Fundamedios. A través de ellas, o violaciones de derechos de periodistas y medios de comunicación. Policía allana casa de periodista que investiga y denuncia casos de corrupción. Este es un ejemplo de una de las alertas difundidas por Fundamedios. En ella se denuncia una posible violación a los derechos del exdirigente petrolero Fernando Villavicencio, quien se presenta como periodista y es un opositor acérrimo al gobierno nacional. Policía allana casa de periodista que investiga y denuncia casos de corrupción. Sin embargo, Fundamedios no ha dicho ni publicado ninguna alerta cuando ese mismo actor político de oposición, Fernando Villavicencio, agredió al periodista de Ecuador TV, José Luis Quinteros, durante las concentraciones en la tribuna de los Chiris semanas atrás. Otro ejemplo, estas alertas publicadas por Fundamedios sobre los diarios El Comercio de Quito y El Universo de Guayaquil. Diario El Comercio publica bajo protesta rectificación ordenada por la SECOM. El Universo es sancionado con 10% de facturación por no publicar réplica con titular ordenado por la SECOM. Sin embargo, Fundamedios nada ha dicho sobre los juicios que enfrenta a Diario El Telégrafo por varias publicaciones periodísticas. Orlando Pérez, director de Diario El Telégrafo. Mire, Fundamedios, ni necesitamos que nos apoyen, ni nos hace falta que nos apoye Fundamedios. Cuando hace poco yo fui injuriado en uno de sus medios, en Rayuela Radio, que la ejerce Fundamedios, cuando yo pedí el derecho a la réplica me dijeron que ellos no tenían por qué darme el derecho a la réplica. Así que si en esa condición han estado siempre, no esperamos ni que nos apoye y al contrario, nos enorgullece que no nos ayude en nada. Incluso periodistas como Janet Inostroza, quien fue parte de Fundamedios, emitió este tipo de comentarios en contra de los periodistas de los medios públicos de Ecuador. Entrevista en Radiovisión. El mediocre se ha ido a los medios del gobierno, en donde solamente hay que hacer lo que a uno le dicen. Entonces lo más fácil, pues. Sí, usted hace esto, dice esto y de ahí no se pasa. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Ahí está el medio. Lo que no fue razón suficiente para que Fundamedios emita una alerta o un llamado de atención ante esta agresión. Orlando Pérez, director de Diario El Telégrafo. Ante todo yo quisiera decir que Fundamedios es un actor político en esta época del país. Entonces cualquier cosa que nosotros desde los medios públicos, cualquier periodista de los medios públicos que sea agredido, evidentemente se interpretará y se actuará desde la condición de actores políticos, como siempre ha sido en este caso Fundamedios. Al parecer, las alertas de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, solo sería para ciertos periodistas, medios de comunicación y actores políticos de oposición. Otro ejemplo, durante las protestas del pasado 13 de agosto, nada se dijo sobre los 5 periodistas agredidos de diferentes medios de comunicación públicos y oficiales. Recordemos cómo trató César Ricaurte, director de Fundamedios, a una periodista de un medio oficial en Argentina el 18 de septiembre de 2012. Ustedes vigilan, no informan. Yo identifico perfectamente. Persecución. Señor, yo soy periodista. No, usted no es periodista. Usted es agente del Estado, señorita. Agente del Estado. Sí, agente del Estado, agente de persecución. Gracias. Esa es la libertad de expresión que ustedes ejercen, ¿no? Dar las espaldas
¿Faltas a los medios de comunicación públicos, oficiales? Yo soy de un medio de comunicación oficial. El direccionamiento de ciertas alertas y la falta de apoyo de otras organizaciones que dicen defender la labor periodística fue uno de los motivos que animó a un grupo de trabajadores de la comunicación a agruparse de forma independiente para exigir respeto a su trabajo. Robinson Robles, periodista de Hispan TV. En el país no nos sentimos representados, no hemos visto que haya una actitud, actividad que sea coherente con la realidad que estamos viviendo. Más bien han mantenido posiciones políticas. Bajo este contexto, Fundamedios realmente apoya a los medios de comunicación y periodistas. El desprestigio interno alcanzado por Fundamedios ha recogido sus frutos también en el exterior. El periodista Hernán Schiller prefirió renunciar a un reconocimiento alcanzado antes de compartir el espacio físico con César Ricaurte. Así lo justificó Schiller. Lamento el equívoco. Soy un hombre de la izquierda revolucionaria. No puedo compartir galardones con figuras que trabajan para la derecha o son funcionales a la misma. Entonces, ¿se trata de una organización afín a la derecha que protege los intereses de poder como lo asegura el periodista argentino? Al norte de Quito, en las calles Iñequito y Unión Nacional de Periodistas, funciona Fundamedios. Coincidencialmente, donde está ubicada la Unión Nacional de Periodistas, propietaria del inmueble, con el comunicador Vicente Ordóñez como vicepresidente. También funciona ahí la Fundación Mil Hojas de la opositora política Marta Roldós y la revista digital Plan B, cuyo editor es el autor del libro El Gran Hermano, el periodista Juan Carlos Calderón. Todos unidos en un mismo espacio físico. En 2011 se tuvo conocimiento de contratos por $5.000 que Fundamedios recibió de parte de la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la realización de talleres sobre libertad de expresión. Justamente ante esta relatoría, encabezada en ese entonces por la colombiana Carolina Botero, solicitaron audiencias para, según Fundamedios, evidenciar la falta de libertades en el Ecuador. Algo más. Su director César Ricaurte fue mencionado como fuente en varios cables filtrados por Wikileaks, en los cuales se entregaba información de nuestro país a los Estados Unidos. Precisamente la National Endowment for Democracy, NED, entidad vinculada a la Central de Inteligencia Americana, en 2014 reveló que Fundamedios fue la ONG que más dinero recibió de parte de ellos. Más de $84.000 fueron dados con el objetivo de defender la libertad de expresión. Rommel Jurado, experto en materia de comunicación. Nadie que financia estos proyectos desde Estados Unidos lo hace con inocencia, lo hace con una clara intencionalidad, la de defender los intereses norteamericanos en cualquier país. La NED y la CIA no serían las únicas organizaciones de extrema derecha que apoyan a Fundamedios. Hoy mismo Freedom House, quien meses atrás cuestionó el sistema de justicia del Ecuador, se solidarizó con Fundamedios por el proceso de disolución iniciado en su contra. Con estos antecedentes, el Fundamedios se enfrenta a un proceso de disolución. Según se informó y de acuerdo a la normativa vigente, se respetará el debido proceso y del derecho a la defensa, pues tendrá 10 días para presentar pruebas de cargo y de descargo. En definitiva, Fundamedios respeta los estatutos que ellos mismos formularon para su creación. Es un proceso de persecución política como denuncia el organismo. Es un proceso amparado en las leyes y Constitución de la República. Amigas y amigos, las conclusiones, como siempre, están en sus manos. Así finalizamos Desenmascarando, un espacio que busca revelar lo que está detrás de lo que se dice y de lo que se hace. La Secretaría Nacional de Comunicación presentó este espacio de investigación de la televisión pública de Ecuador para contribuir a la información de acontecimientos de interés general del país. Exa FM. La otra cadena está prevista para las 13 horas y la número 3, otra cadena de un espacio que resulta para la hora, donde la prioridad es la información colectiva. 11 minutos, casi 12 minutos. Y ponen el link y poncha y usted está interrumpido. Esto es de todos los días, nos hemos acostumbrado. Bueno, ¿qué hemos sacado de todo esto? La conclusión
es que no se habla en lenguaje eminentemente comunicacional, profesional. Simplemente se transmite un debate, tiene categoría de réplica, de esclarecimiento, dicen ellos, pero de connotación eminentemente ideológica. Y nosotros, la mayor parte de los periodistas, no estamos para colisiones de tipo ideológico, sino para cumplir adecuadamente con nuestra obligación fundamental. Qué pena trabajar en un escenario como este. Nunca me he sentido tan interrumpido, violentado como esta mañana. Exagerado, para decir. Póngale el adjetivo que usted quiera. Usted también tiene derecho a participar, estimado amigo oyente. Bueno, el ingeniero René Ortiz estará con nosotros. México comienza a intercambiar crudo pesado con los Estados Unidos. Y René Ortiz, expresidente de la OPEP, creo que tiene la misma iniciativa. Y proponerle a los Estados Unidos en este momento es mejor que lo que quiere hacer el señor presidente de Petroecuador, prendar el petróleo a largo plazo para recibir $2.500 millones. Esto usted no lo sabía. $2.500 millones. Estuvo aquí Carlos Pareja Llanuselli. Dicen que dejan para comienzos del próximo año esta negociación, hasta ver este otro producto de iniciativa ecuatoriana, porque pertenece al ingeniero René Ortiz, con el ejemplo operado desde México. Estamos pensando, cuando hablamos y nos quitaron prácticamente el desarrollo del tema, estamos pensando también, economista, señor Calero, sobre lo que va a traer el fenómeno del Niño, que está previsto, se inaugura este fin de año y que va a poner, como decía ayer el diario El Universo de domingo, se va a poner a prueba a las instituciones del Estado. ¿Estamos preparados para algo que puede ser peor a lo que ocurrió el 97 y el 98? Ustedes recuerdan. Sí, yo me acuerdo que fue terrible, pero mucho más grave fue, porque nos encontró desprevenidos, el fenómeno del Niño del año 81-82, época en que inauguraba gestión el binomio Roldós-Hurtado. Para esa fecha ya estaba Osvaldo Hurtado al comando de Carondelet. Y el ministro de Agricultura era Carlos Vallejo López. Y le acompañé en algunas verificaciones de la destrucción de infraestructura vial más terrible que yo recuerde. Pero el 97 y el 98 no se quedó atrás. Y dicen que va a tener más o menos los mismos presupuestos de irrogar daños por los mismos motivos. Así es que producción en las actuales condiciones, lo que está ocurriendo con Colombia, las salvaguardias, ¿qué oportunidad tiene este momento la ciudad de Tulcán y la provincia del Carchi? Preguntamos al señor presidente de las cámaras de la producción y de industrias de nuestro país. Tenga la bondad, Richard. Gonzalo. Mire, creo que usted ha incluido en la mesa de conversación un elemento crucial para las actividades empresariales en lo que resta del año y en el año 2016. Y la verdad es que si observamos el escenario global que vive el país, hay tres componentes importantes. El uno, el escenario económico, que evidentemente va a tener una afectación, una reducción de la actividad, la estamos empezando a sentir. El otro tiene que ver con los factores de orden político, que también al empresario
no le son ajenos, porque el empresario trabaja en un entorno global que demanda tranquilidad, certezas, previsibilidad y, por otro lado, los factores de orden climático. Evidentemente, frente a fenómenos como el Niño o lo que pueda suceder con el Cotopaxi, debemos estar todos absolutamente unidos para dar batallas a temas que no están en nuestras manos. Pero batalla al fin. El día de mañana en Guayaquil va a haber una importante reunión, los gremios de Guayaquil, sobre todo de la costa, para organizar algunas actividades productivas, pero también con las autoridades. En el caso del volcán de Cotopaxi, lo que se ha hecho es tener una reunión la semana anterior con el ministro de Seguridad, con la señora secretaria de Gestión de Riesgos, y también la alcaldía ha tomado una iniciativa, la alcaldía de Quito, una iniciativa muy importante de conformar mesas específicas para hacer frente a una potencial erupción del volcán, que ventajosamente en este momento estamos en alerta amarilla. Hay una actividad moderada que todos la podemos ver y no hay mayor preocupación, pero tenemos que ciertamente estar atentos hacia una gestión de riesgos. Entonces, todo eso configura un escenario económico complejo, y en ese escenario económico hay que tomar las medidas que nos impidan en el largo plazo regresar a un escenario parecido. ¿Qué quiero llegar con esto? Y esto tiene que ver mucho con la conceptualización de un modelo de desarrollo que procura que la inversión pública y la actividad estatal sea la promotora del crecimiento. Y eso implica ajustes. Y este año vamos a tener ajustes, y el año siguiente, si los precios del petróleo se mantienen en estos niveles del orden de $40, como así lo prevén las estimaciones internacionales y de los expertos, vamos a tener un año de ajustes. Eso va a impactar en la actividad económica, y tenemos que, en ese escenario, velar por dos cosas. Primero, porque el esquema monetario, la dolarización, se mantenga. Creo que hay un consenso generalizado sobre el bien social que constituye el dólar y la dolarización en economía ecuatoriana. Y eso implica que todos estemos conscientes de que va a haber ajustes de por medio. Y por otro lado, el tema productivo, Gonzalo. Hay que dotar de confianza, con señales fuertes de confianza para los sectores productivos, y un componente clave allí es enfocarse en la productividad y en la competitividad. Y esto implica reducir el nivel de incertidumbre normativa que vive el empresario, porque la mejor forma de lograr salir de un escenario complejo como el que vivimos desde el punto de vista empresarial es dejar que el empresario se concentre en lo que mejor sabe hacer: innovar, producir, generar empleos, generar riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso implica que desde el entorno se garantice una condición adecuada mediante la cual el empresario pueda enfocarse en eso y no tener que estar dedicando buena parte de su tiempo a adaptarse a las normativas tributarias, aduaneras, societarias, laborales, las que están fuesen, y de esa manera lograr que el dilema tradicional en la política pública, o uno de los dilemas en política pública, en economía, es el trade-off entre eficiencia y equidad, ¿no es cierto? Cómo yo logro más eficiencia, pero también cómo logro generar más equidad, que al final del día es un objetivo que todos perseguimos. Y claro, un año como este nos obliga a pensar en que tenemos que enfocarnos en la eficiencia por un lado del gasto del sector público, de los ajustes que tienen que hacerse, y por otro lado dotar desde el entorno el escenario adecuado para que el sector empresarial pueda enfocarse en esa eficiencia. Y es básicamente disminuir la carga normativa a la que se enfrenta el empresariado. Eso implica una pausa normativa, no que el Estado deje de regular, porque ese es uno de los roles estatales, pero sí que la regulación sea mucho más consonante con los tiempos que demanda el sector privado para generar más eficiencia y productividad. Excelente, una intervención muy esclarecedora. Ahora, si nos vamos a la ciudad de Tulcán, donde nos está escuchando y atendiendo generosamente el presidente de la Cámara de Comercio del Carchi, el señor Nelson Cano, o si nos vamos hasta la ciudad de La Tacunga, óigame bien, hacia la ciudad de La Tacunga, las dos ciudades están soportando con
yo diría con notable preocupación, 2 comienzos de una crisis que si no ponen correctivos o elementos que optimicen la actividad empresarial, las cosas pueden irse derrumbando de a poco hasta quedar en soletas, como decían nuestros abuelos. El caso de Latacunga es dramático. Latacunga, señoras y señores, la provincia del Cotopaxi es la 4ª generadora de producción y de riqueza agropecuaria, agroexportadora más bien dicho, la 4ª. Y tiene también un parque industrial muy importante. Y tiene también una zona comercial muy significativa, especialmente por el lado de los cultivos y de la economía popular, de la economía media-baja. Esta es una ciudad que recibe el aliento, el brazo trabajador y la iniciativa siempre prendida de una gente que sabe trabajar. Tienen semejante peligro al frente. Tienen por todos los costados el peligro de la erupción del volcán. ¿Cómo nos estamos preparando para enfrentar esta circunstancia, no solamente para salvar la vida, que debe ser la prioridad número 1 de todas las autoridades, salvar la vida de nuestros compatriotas, pero también salvar su actividad económica? Esta es la parte complicada. ¿Por qué es la 4ª? ¿Cómo miden la fuerza productiva, digamos? ¿Cómo se mide, perdón, economista, presidente de la Cámara de Industrias y de la Producción, economista Martínez, cómo se mide lo que es la actividad y el peso productivo de cada sector, sino con lo que denota tiene en infraestructura vial, en infraestructura de caminos, de luz eléctrica, de servicios públicos, de presencia del Estado para el asesoramiento, para la comprobación de que las cosas están yendo sobremanera, presencia de bancos en Latacunga, en todas las cabeceras cantonales. Es una fuerza muy, muy significativa. ¿Usted la puede definir de manera objetiva? ¿Qué es lo que Cotopaxi es en la entraña productiva de nuestro país? Bueno, en el caso de Cotopaxi, la actividad industrial tiene una fuerte importancia y tiene que ver básicamente con actividades que están relacionadas, por un lado, a la agricultura, por ejemplo, el sector floricultor, luego el sector ganadero también, y la actividad de turismo. Son actividades extremadamente importantes. Y en la parte industrial hay plantas industriales bastante importantes relacionadas con el sector de alimentos y bebidas, con la parte metalmecánica también, que en años anteriores han identificado que la ubicación central logística es importante para tener un mayor nivel de competitividad. Evidentemente, un escenario crítico con el volcán pone en serio riesgo estas actividades industriales. Las actividades agrícolas, por ejemplo, en el sector florícola, ya están sintiendo la afectación, y el turismo también, porque no es... hay dos escenarios aquí. Un escenario que ya estamos viviendo de cenizas y el otro escenario de la Ares. En el caso de las cenizas, lo que tenemos es una afectación en la actividad florícola, por ejemplo, también ganadera y de turismo. En el sector industrial, creo yo que las empresas se han preparado de una manera importante para hacer frente a las actividades relacionadas o a las erupciones relacionadas con el volcán. Y claro, hay mucho trabajo por hacer en esa zona, y eso es parte de lo que hemos planteado a las autoridades la semana anterior, en diversos aspectos, en vialidad, en energía, en temas sociales, laborales, albergues, etcétera. Pero creo yo que es oportuno destacar que las autoridades
Ministerio Coordinador de la Seguridad, Secretaría de Gestión de Riesgos, del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica, están trabajando de manera bastante acelerada para lograr mitigar, por un lado, los riesgos y lo otro que es un tema de prevención. No sabemos cuándo, cómo, en qué circunstancias puede darse un evento de la naturaleza que no queremos que se dé, pero hay que estar preparados. Y allí es importante hacer notar que se han acercado ya estas autoridades al sector productivo para trabajar en varios frentes. Como decía, son 8 ejes, los ejes de trabajo que hemos planteado nosotros en 2 etapas, en ISAS, la ARES, y en varias circunstancias, antes, durante y después de un potencial evento. Creo que hemos iniciado una buena sesión de trabajo y también debo destacar el hecho de que la alcaldía de la ciudad de Quito ha generado también unas mesas importantes sobre las cuales el sector productivo obviamente va a estar allí para apoyar, porque en un caso crítico también tenemos muchos espacios de colaboración, de solidaridad como sector empresarial, con alimentación, bebida y ese tipo de apoyo que se puede brindar, como digo, en casos críticos, Gonzalo. Vamos a conocer cuál es la dimensión del drama que va a encender, Dios no quiera y no permita, un mal cuidado río Cutuchi, al cual hay que meterle mano de obra comunitaria, fundamentalmente comunitaria, cotopaxense y la tacungueña. Es decir, el brazo minguero de la Tacunga tiene que hacerse presente allí, en el río Cutuchi. De lo contrario, hay 40.000 habitantes, según reportaban el día de hoy, y hay más o menos 10.000 industrias, entre industrias agropecuarias e industrias convencionales. Miren ustedes que ese peso abrirían una grieta de tributaria, de tributos, una grieta de tributos, un vacío que le ocasionaría al fisco. Eso es lo que no entienden las burocracias que las apoya el señor presidente de la República. No entienden que eso es muy grave para el sector tributario del Estado, del gobierno. Ya vamos a analizar con el señor Calero este particular. Pero miren ustedes, me detengo ahora en la ciudad de Tulcán y le pido que tenga la gentileza para que escuche el presidente de los industriales y los productores, Richard Martínez, que tenga la gentileza, Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Tulcán y de la provincia del Carchi, de darnos a conocer cómo salieron los empresarios que asistieron a la reunión del presidente, que fue llevando a la centro delantera del lado productivo la ministra coordinadora, la señora Natalie Celi. La señora ministra coordinadora dijo ahí sus palabras. El señor presidente, estoy seguro que los animó, les han ofrecido como un obsequio devolverles el derecho que tenían por tributos ya localizados o entregados al fisco. Ha aparecido como una contribución del gobierno, según nos acaban de explicar. Si eso les debían a los contribuyentes de la ciudad de Tulcán, entonces no hay ninguna contribución de parte del gobierno. Sin embargo, usted tiene la palabra, señor Cano. ¿Cómo se sienten ustedes de aliviados con esto que me parece muy importante, ofrecido por el primer mandatario? El economista Correa les dijo que todas las compras públicas las realicen los comerciantes o las empresas de comercio de la ciudad de Tulcán. ¿Cómo cayó esto en beneficio de los que naturalmente se van a beneficiar de este comprometimiento del régimen? Señor Cano, bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado, y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, en verdad, la situación crítica, la crisis de la provincia del Carchi,
y sobre todo en la ciudad de Tulcán, en los sectores del comercio, del transporte, en el sector agrícola, tuvo su incidencia, como ustedes muy bien lo han analizado con los distintos analistas. Soy un gran seguidor de la radio, por la situación de la baja del precio del petróleo, las medidas también que Colombia ha tomado sobre una devaluación aproximadamente de un 60% y las bajas de las tasas de interés, ha puesto que los productos colombianos se abaracen sustancialmente y por ende el encarecimiento de los productos ecuatorianos. Y sobre todo, yo lo he clasificado en la parte del comercio, los efectos, primero el comercio local, que fueron los mismos ciudadanos de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que dejaron de comprar en Tulcán y fueron a comprar todos a Nariño, en Ipiales y en Pasto. Un comercio fronterizo que también es importantísimo analizarlo, porque eran los colombianos los que venían a comprar. Cerca de 15 años estuvieron comprando en la ciudad de Tulcán. Tuvimos un boom comercial bastante interesante, y hoy lastimosamente por los excesos de control y también, las medidas, sin lugar a dudas, de las salvaguardas tuvieron su efecto, sobre todo en frontera, porque nosotros vivimos, por ejemplo, un sector importante es el transporte internacional, y muchos productos, muchos importadores dejaron de comprar. Entonces, este sector del transporte también se vio afectado en un 60%, que las mercaderías dejaron de venir, y muchos operadores de comercio internacional, como almaceneras, agentes afianzados, transportistas, tramitadores, se dejaron de percibir estos ingresos que venían por esta situación. Pero nosotros, como sector, venimos aproximadamente unos 6 meses hablando ya con el ministerio, con la ministra Celi, hemos hecho aproximadamente unas 4 reuniones con los subsecretarios, con los viceministros, unas 7 reuniones. Y finalmente, ante el clamor, del pueblo carchense y de las organizaciones de los sectores productivos, finalmente tuvimos la visita del presidente, que nos ha traído algunos pequeños alicientes que esperamos finalmente se cumplan. Uno de ellos, el ofrecimiento de la canasta comercial transfronteriza. Esta canasta comercial transfronteriza, el objetivo es eliminar las salvaguardas. ¿Le tienen calculada esta canasta a ustedes? ¿A cuánto asciende? Bueno, usted sabe que los productos terminados, especialmente los televisores, plasmas que compraban, pagaban el 45%, pero ya pagando el IVA y toda esa parte, yo creo que se hacía un incremento de un 50% más. Entonces el producto colombiano se encarecía en ese valor. Hoy la propuesta está de que las salvaguardas se van a dejar de cobrar, y sobre todo también se extienden a los cerca de 2.961 productos, me parece que fue la salvaguarda de balanza de pagos. Entonces ya todos los productos estos se van a cobrar, con el fin de que los ciudadanos ecuatorianos no crucen la frontera, no hagan compras en Colombia, sino más bien que se queden haciendo las compras, y ojalá también el turismo y la hotelería, en fin, la economía de la ciudad de Tulcán y de la provincia del Carchi nuevamente se pueda reactivar. Esos son los puntos fundamentales. Al transporte también le ha dado una serie de beneficios, especialmente que participe en las agendas para contratar transporte con las empresas públicas. De igual manera, también usted recordará que en días anteriores, también por petición de la misma Cámara de Comercio y otros sectores, nos eliminaron el anticipo del impuesto a la renta para el sector comercial y el sector del transporte. Y el otro punto, también nos han declarado como zona económica detenida. Esto, como le digo, licenciado, no es que nos agrade, porque de una u otra manera, esto también, disculpas a los oyentes, desnuda la situación de estados de pobreza en los que entró la provincia del Carchi, y sobre todo la afectación de los niveles de empleo, que es una de las preocupaciones fundamentales de todos quienes vivimos
en la ciudad de Tulcán. El comercio, por ejemplo, yo había manifestado en algunos medios de comunicación, se había cerrado en la ciudad de Tulcán en un 35%, un 15%, hacía sus inventarios o está realizando sus inventarios para posiblemente en los próximos días y próximos meses se cierre, pero esperemos que esto no suceda, que más bien este tipo de medidas nos permita finalmente en algo reactivar la economía. Sabemos de la crisis mundial finalmente que viven todos los países, que hoy incluso también nuestros hermanos colombianos, por efectos de la devaluación, la ciudadanía en especial, ya se quejan por el incremento de precios en el departamento de Nariño. Bueno, cierto grupo de comerciantes, indudablemente, y dueños de locales comerciales están contentos, pero la población también ya siente los efectos de la devaluación en Colombia. Muy completo su reporte y habrá que esperar, señor Cano, los resultados. Ojalá haya una muy buena cosecha de beneficios y que la actitud y el temperamento de lucha que siempre ha caracterizado a los carchenses sea el mejor consejero, nuevas ideas, atinarle a la época, buscar digamos con gran creatividad y con espíritu de combate, buscarle otras salidas a la urbe y aspiramos a que todas las cosas marchen bien. Cualquier cosa, presidente de la Cámara de Comercio del Carchi, estamos para transmitir el momento que ustedes precisen, que la opinión pública capitalina se entere de todas las nuevas y ojalá buenas acciones que se vayan cumpliendo a lo largo de estas primeras medidas que llevó el propio presidente de la República y la ministra coordinadora a conocimiento de todos los conciudadanos suyos y nuestros también. Bueno, le agradecemos, Nelson, salvo que usted tenga alguna cosa que manifestar y se me escapó a mí. Bueno, expresarle nuevamente nuestro sincero agradecimiento. Los carchenses estamos conscientes de que no solo debemos de esperar la ayuda gubernamental, sino también poner de nuestra parte. Yo creo que sectores productivos, las mismas autoridades locales y sobre todo también la participación de la universidad, comencemos a tomarlo como un ejemplo que nos dé una enseñanza y ojalá más bien en el futuro no nos coja otra vez desprevenidos. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Nelson. Vamos a la Tacunga ahora. Yo no soy latacungueño ni soy carchense. El apellido nomás, como decía, se presta a que sea carchense, orgullosamente carchense. Yo tengo el sello imbabureño y soy otavaleño en esencia. Me conoce el público capitalino. Pero la ciudad que me ha dado todo, la ciudad en la que estudié, la ciudad en la que persevero con gran aliento y con mucha gratitud, es esta urbe a la que queremos tanto todos los ecuatorianos. Es más que nuestra tierra, nuestra propia tierra, la ciudad de Quito. Bueno, esta aclaración. Vamos con el Cutuchi, que me da mucho aliento a mí. Si es que no limpiamos ese río, las cosas pueden en la Tacunga complicarse, pero de veras. Y la actividad como describe el informante latacungueño, la actividad productiva sufriría un revés considerable. Vamos escuchándole. El río Cutuchi nace de los deshielos de la parte sur del volcán Cotopaxi. Las riberas de este río son consideradas zonas de alto riesgo frente a una posible erupción del coloso. Bueno, la afectación que nosotros tenemos históricamente es que ha llegado hasta la Plaza Mayor en ese momento que se conocía, que es nuestro Parque Vicente León. Entonces es una proyección y sobre esos escenarios son los que se está trabajando. Esta situación preocupa a las autoridades porque en el paso del Cutuchi se encuentran casas, escuelas y una zona agroindustrial importante. Quienes se ubican en esta zona deben contar con planes de contingencia. Las fábricas, por ejemplo, se preparan como Novacero, quienes ya levantan este muro. Otras más pequeñas como esta saben que podrían perderlo todo.
Estamos a unos 100 metros del río Cutuchi, entonces el riesgo es inminente. Si llegase a pasar algo en esta zona, se afectaría la agroindustria. Alrededor de 2.000 personas perderían sus empleos. La Tacunga está considerada como la cuarta fuerza motriz de la agroindustria en todo el territorio. Es decir, se perdería parte del desarrollo de nuestro país. La cárcel regional de la Tacunga también se vería afectada, según las autoridades. Tanto en su estructura, que es la más vulnerable en este caso por la situación geográfica donde ellos están. Pero dependerá de la cantidad de flujo para saber las consecuencias que dejarán los lajares en caso de la erupción del Cotopaxi. Las autoridades dicen que están preparados. Es por eso que nosotros estamos ejecutando varias acciones. En el barrio La Belina, en la parroquia rural de Tanicuchí, la gente está preocupada. Viven a escasos 40 metros de la ribera del río Cutuchi y piden medidas urgentes para cuando les toque evacuar. En la zona rural de la Tacunga, según los datos de las autoridades, entre 4.000 y 5.000 personas podrían ser evacuadas. Nosotros tenemos máximo unos 30 minutos hasta que baje los lajares del Cotopaxi, que van a ser simulacros, pero lastimosamente hasta ahora ningún simulacro, nada, señorita. El río Cutuchi atraviesa la ciudad de la Tacunga. Es decir, según las autoridades, 10.000 viviendas se verían afectadas en la zona urbana de la Tacunga y 42.000 personas deberían ser evacuadas. Como el caso de este señor y su familia que vive muy cerca del río. Lleva aquí 35 años y nunca ha tenido que preocuparse, pero ahora dice que está preparado para lo que sea, así pierda su casa y su trabajo. Lo que más pueda tocar ya llevar el resto quedaría porque ya no se podía más porque igual en el rato de evacuación no nos va a coger con todo. Las autoridades locales están realizando dragados en este río como medida paliativa, pero recalcan que todo está en la capacitación de los ciudadanos, por lo que hacen un llamado a acudir a las reuniones de sus barrios. Lo que queremos es preparar a la gente y capacitarle todos los días. Por ahora la gente se encuentra entre la calma y la preocupación y esperan que el coloso continúe tranquilo. A pesar de la cercanía, la ceniza no les ha afectado. Exa FM. Muy bien hecha la nota de Andrea Samaniego, reportera de la cadena Teleamazonas, nuestra aliada permanente. Yo finalmente quisiera que Carlos Calero y Richard Martínez tengan la bondad de darnos una perspectiva de lo que podríamos estar si no hay pereza cívica, si el gobierno atina en las medidas, si la actividad económica no la abandonamos por previsión, por miedo, por temores, si la inversión decrece, si no le peleamos a la vida, para ponerlo en esos términos, al destino. Hoy este año va a ser complicadísimo. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar niveles de actividad muy bajos, poquísima tributación, escasos recursos que vayan en beneficio de la caja fiscal como impuestos. Vamos a perderlo todo. De manera que tenemos que darnos ánimo y las autoridades tienen que estar perseverantes en calcular los impactos que van a gestar fenómeno del Niño, como es la erupción del Cotopaxi y otras circunstancias como la monetaria favorable al comercio colombiano hacia tanto Venezuela como Ecuador. Entonces también se necesita una contribución que estamos seguros en la próxima cita de mandatarios y de actores y líderes productivos se va a plantear donde quiera que se establezca una especie de matriz de coordinación para ambos países. El Perú también no tiene que estar guiñando el ojo de que se está beneficiando por alguna circunstancia. No puede haber solamente vencedores. Todos, si nos toca perder, tenemos que perder, pero entre todos. Ese es un signo de integración, de justo reparto de las calamidades que nos pueden gestar cualquiera de los eventos y acontecimientos que tenemos que darle
toda forma de lucha. En impuestos vamos a caer ostensiblemente en tributos el año que estamos apenas en la mitad y el próximo, el 16. ¿Qué prevén ustedes que son los que examinan el rendimiento, convalidan la contabilidad, convalidan la contabilidad de todas las empresas del país? ¿Qué nos dice, señor Calero, para el tema tributario, para el tema aduanero, ojo, van a ser años complicadísimos? Gracias. Primero, el día jueves de la semana anterior estuve entre Santa Rosa y Piñas por unas asesorías y a ellos les daba gusto de que, por ejemplo, en Tulcán se les haya exonerado el pago del impuesto a la renta, pero decían que también esa medida debería aplicarse para esta zona fronteriza, porque uno de los problemas más graves, ¿verdad?, es entre comillas, impuesto mínimo, que ya habíamos dicho que no es impuesto mínimo, sino un crédito tributario, pero que afecta a la liquidez de los negocios, y más aún en zonas fronterizas. El problema como Estado es que se ha venido gastando más de lo que ganamos, ¿sí? El Estado en toda esta época viene gastando mucho más de lo que produce como Estado. Nos hemos endeudado, ¿verdad? Hemos construido carreteras con bonos a 25 años plazo, ¿sí? Esto no es otra cosa que papeles de deuda que deberán pagar los próximos 6 gobiernos, ¿sí? Entonces, hemos prevendido el petróleo. La preventa nos da dinero anticipado, que eso técnicamente es un pasivo, no es ingreso, y nos estamos gastando los dineros antes de haberlos ganado. En una contabilidad normal, eso va a estar reflejado en el pasivo como una deuda. Ese es algo que nosotros deberíamos alabar, que el gobierno es pilas, que se ha anticipado los acontecimientos, o simplemente es una desadministración, porque está desordenando la cronología de ingresos. Mire, el problema más grande es para cuando vengan los próximos gobiernos. Y en este mismo gobierno, el próximo año, si no hay la producción necesaria en impuestos, que es la fuente generadora de recursos del Estado, y el precio del petróleo va bajando y el Estado va a contar con menos recursos, obviamente que no vamos a poder cubrir las deudas. ¿Y cómo vamos a financiar los gastos permanentes del Estado? Si por un lado ya estamos endeudados y por otro lado tenemos que seguir dando funcionamiento al aparato estatal. La fotografía en perspectiva será, economista Martínez, algo que no nos conviene ni a las viejas ni a las nuevas generaciones. ¿Cómo va a ser posible que los que vengan tengan que pagar las irresponsabilidades de los actuales? Porque eso de endeudarse a sabiendas de que ellos no van a pagar, sino que van a pagar los próximos gobiernos, los próximos empresarios, los próximos ciudadanos, ¿no es cierto? Los jóvenes fundamentalmente van a estar apercollados por esta situación. Es decir, ¿qué recomendación cabe desde los círculos empresariales para el señor presidente de la República en términos de endeudamiento? Porque conseguir dinero en estos tiempos, aunque sea con ese banco que fueron a dejar las joyas de la abuela, es fácil, ¿no? Pero pagar esos empréstitos, eso es lo complicado. Sí ha llegado la hora de que pensemos también en lo que vamos a dejar a nuestros hijos. Nosotros capeamos el temporal, salimos adelante, pero les dejamos endeudados. Y eso no es una limpieza con la que se quiere actuar desde el gobierno, pues. Y aluden que son expertos, que saben lo que hacen, que están controlando absolutamente todo el cuadrante y los ejes macroeconómicos. El sábado de eso hablaba el señor presidente de la República tras insultarme por una circunstancia que estamos probando que no está bien manejada, pero eso es un asunto particular.
Lo último, Richard Martínez, presidente de las cámaras de... Gracias, Gonzalo. Mire, efectivamente vamos a enfrentar, y ya estamos sintiendo la complejidad económica. Creo que como principio de actuación, como ecuatorianos que somos todos, debemos pensar en que las circunstancias obligan a que todos arrimemos el hombro. Eso como principio de actuación. Pero eso evidentemente demanda del sector privado que podamos enfocarnos en la productividad, en eficiencia, de hacer notar a las autoridades públicas qué medidas consideramos que son oportunas en las circunstancias actuales y cuáles creemos que no son convenientes, y enfocarnos también en la posibilidad de preservar las fuentes de empleo, porque si somos los generadores del 76% del empleo adecuado, eso es algo que le preocupa al sector empresarial. Y aquello demanda también del sector público un análisis sensato, prudente, sobre lo que corresponde a la sostenibilidad de las finanzas públicas y a la sostenibilidad de un modelo de desarrollo anclado en el gasto público. Es allí donde nosotros creemos que este tipo de escenarios complejos son una oportunidad también para repensarnos, reformularnos y evaluar hacia atrás qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal como país. Yo creo que sin duda tenemos un gran espacio para lograr, bajo las circunstancias actuales, refrendar el hecho de que, si bien el sector público tiene una presencia importante en la economía, no puede ser el motor de crecimiento de la economía en el largo plazo. Fíjese usted, Gonzalo, parte de este endeudamiento que vive el país se debe efectivamente a que hay que construir en los planes estatales varias obras de infraestructura muy potentes para el país, y eso implica que había una oportunidad también allí, porque esas obras en mucho pudieron haber sido construidas con recursos privados, y por eso es que ahora la ley de alianza público-privada entra en el escenario para procurar precautelar que las obras futuras no se vean mermadas o no se vean anuladas en su totalidad. Entonces, creo que esa es la conclusión general. Tenemos como sector empresarial que continuar demandando respetuosamente del sector público las señales potentes de confianza para retomar la inversión y que eso permita garantizar en las circunstancias actuales que el debate se centre en lo que tiene que centrarse, que es la eficiencia, la productividad, la competitividad, el entorno favorable para las inversiones locales y extranjeras. Y en esa medida, pues, nosotros estamos terminando de preparar un documento que lo haremos público en su momento para lograr transmitir esto y debatir ampliamente. El documento? Bueno, contiene varias cosas. Es un documento que lo hemos venido trabajando con la Organización Internacional del Trabajo, y que contiene el escenario que vive el país, el entorno que entrega el país para generar empresas sostenibles. Básicamente, que las empresas puedan permanecer en el largo plazo. Tiene varios pilares, son 17 pilares con una metodología internacional que ha trabajado la Organización Internacional del Trabajo, y sobre esa base generar una agenda renovada en muchos puntos. Hay que retomar ciertas cosas, como bien mencionaba el economista Calero. No es hora de pedir en este momento incentivos, sino más bien que se eliminen ciertos desincentivos. Y hay varios temas de preocupación. ¿Cuáles son desincentivos? Por ejemplo, hay desincentivos que viene arrastrando la economía ecuatoriana. Uno de ellos es el impuesto a la salida de divisas para insumos, materias primas y bienes de capital, ¿no es cierto? No hay exoneración, sino que hay devolución de ese pago impositivo. Fíjese usted el efecto positivo que ha tenido la exoneración del pago del ISD para créditos que los bancos capturan en el exterior. Solo esa medida ya logra que recursos frescos ingresen a la banca privada para generar liquidez y con eso dar mayor capacidad de crédito y liquidez a los sectores productivos. Entonces, allí hay que hacer ajustes. Del otro tema que es de preocupación y que también se lo planteó en su momento al presidente de la República es el del impuesto mínimo. Como no podía ser de otra manera, más allá de la interpretación que señala el economista Calero, el ingeniero Calero, sobre la Corte Constitucional, lo importante es que justamente en este año, en un año en el que deben buscarse las eficiencias, se va a ver el efecto distorsionante de un impuesto de esa naturaleza. Para poner un ejemplo, el impuesto mínimo se aplica sobre los activos y los patrimonios. Es como que usted tuviese que pagar un impuesto sobre su casa, su carro, sobre sus ingresos también,
Gonzalo, y en un año, durante 6 meses, no recibe ingresos, está viviendo de sus ahorros, pero tiene que pagar el mismo nivel de impuestos porque la casa y el carro posiblemente hasta se han revalorizado. Ese es el efecto. Este año las empresas van a ver afectadas sus ventas por diversas circunstancias del entorno económico, pero van a tener que mantener un impuesto sobre los activos y el patrimonio. Entonces se genera una distorsión porque no se tributa sobre la naturaleza misma del impuesto a la renta, que es la ganancia. En este caso, se tributa sobre la operación, activos, ingresos, patrimonio y pasivos, etcétera. Entonces, ese tipo de desincentivos tienen que ser revisados porque forzar más la política pública con incentivos puede ser que sea una alternativa. Nosotros creemos que es momento más bien de revisar los desincentivos y de generar un ambiente y un espacio de tranquilidad y confianza a largo plazo. Y eso implica que ciertos debates, incluso por eso también es que nosotros tuvimos una reacción como la que tuvimos frente a la ley de herencias y plusvalía. Todos queremos más equidad, todos queremos generar una reducción en la brecha de desigualdades, pero también las leyes no solamente se miden por el tenor literal del articulado que contienen, sino por el entorno en el que éstas se plantean. Y tenemos que centrarnos esencialmente en lo económico, en lo productivo y en la eficiencia en el mediano plazo. Ingeniero Carlos Calero, el último comentario que a usted le incentivó, igual que a mí, muchas cosas que nos parece de lógica absoluta y de brillantez intelectual, lo que precisa el señor presidente de la Cámara de Industriales. Tenga la bondad, usted que trabaja con todas las líneas de producción prácticamente, que conoce la realidad de los emprendedores ecuatorianos, ¿qué sugiere al gobierno? Mire, el tema de la deuda es sorprendente, ¿sí? Se acabaron de pagar a los constructores con títulos valores del Banco Central del Ecuador, que no se los llama bonos del Estado para que no entren a sumar, ¿sí?, la deuda externa. ¿Cómo pueden ellos negociar esos pagares? Lo que les dieron, entre comillas, la facilidad de pagar impuestos, pero el 100% de lo que le estaba debiendo el Estado, ellos no deben al Estado todo el valor en impuestos, ¿verdad? ¿Cómo pagan ellos ahora sus deudas? Ese es uno de los grandes problemas con los que tienen, y muchos constructores técnicamente están quebrados, ¿sí? Técnicamente están quebrados. Ya tenemos el tema constructores. Bastante en el tema de los constructores, que se les acabó de pagar por parte del Estado, sí, con títulos valores, y estos no incrementan la deuda de acuerdo al artículo 126 del Código Orgánico Monetario. Eso no está en las estadísticas de deuda del Estado, esos títulos valores. Entonces, en realidad no podríamos saber cuánto mismo debe el Estado. Tenemos el tema del ISD, la devolución, que tienen derecho ciertas actividades económicas. Al realizar la importación, pagan el impuesto, pero el Estado prevé que se les devuelva, ¿sí? Cuando uno comienza a reclamar, cualquier pretexto es bueno para dejar de devolver. En las estadísticas, si usted mira la página web del Servicio de Rentas Internas, en las estadísticas de recaudación, las devoluciones cada vez van en decremento, cada vez son menores, ¿sí? Y de ese modo, entre comillas, se aumentan los ingresos, lo cual es un incremento fantasioso. Lo que los ciudadanos requieren en el país es seguridad jurídica. La inversión extranjera va a venir acá solo siempre y cuando haya seguridad jurídica. Usted no puede conseguir seguridad jurídica haciendo reformas tributarias que duran un año, porque una planificación tributaria, un tax planning, no puede durar para un extranjero que venga a invertir por un año y que de pronto las reglas de juego le vayan a cambiar. Es increíble en el tema de las herencias. Me preguntaban el otro día que si el tema de las herencias va a afectar a la clase media baja. Yo les había manifestado que yo he visto que no, ¿verdad? Pero que me decían, y la pregunta era, ¿qué es lo que quiere el Estado entonces a través de la ley de las herencias que quieren reformar? Le digo, conseguir dar base legal para poder cobrar el tema de las herencias. Actualmente no existe una base legal para poder cobrar impuesto a las herencias. La ley está mal estructurada en el tema de las herencias. ¿Sabe qué? Se sacó el COIF, el Código Orgánico Integral Penal, que ustedes tuvieron la oportunidad una vez de llamarme y preguntarme mi criterio, ¿verdad? Porque se endureció las penas en el COIF, pero la Constitución no permite
prisión por impuestos. Y el COIP, ¿verdad? Y ahí claramente le dice no solo deudas, costas, tributos, ¿verdad? Y lo único que le permite es prisión por pensiones alimenticias. Entonces, los ciudadanos no saben a qué atenerse. Por un lado, la Constitución, norma suprema, no permite prisión por tributos, y por otro lado, el COIF endurece las penas, ¿verdad? Entonces, da más años de prisión cuando la Constitución no lo permite. Además de esos, no da seguridad jurídica a los ciudadanos. Si la regla es que haya prisión, que venga desde la Constitución, pero no de una norma inferior a la Constitución de la República del Ecuador. Entonces los ciudadanos queremos seguridad jurídica, saber cuáles son las reglas de juego claras, por lo menos unos 5 o 10 años, y que el Estado mire desde el mismo modo, no solo ser un ente recaudador de impuestos, ¿verdad? Sino un ente administrador equilibrado, que si es que hay que devolver a los ciudadanos sus impuestos, lo devuelva sin mayor trámite. Prioridad, claro. ¿Verdad? Hay un empresario en Guayaquil que el otro día me manifestaba como exportador, yo quisiese que el servicio de rentas internas sea tan ágil como para cobrar, tan ágil para devolvernos todo el IVA que nos quita liquidez a los negocios exportadores. No pido nada más, ¿verdad? Pero usted, si no reclama en un mes y quiere reclamar 2 meses, a veces de favor le cogen 2 meses, pero si le están debiendo más de 2 meses, el reglamento establece que no le pueden devolver más de 1 o 2 meses. Y se ponen disposiciones en el reglamento cuando el Código Tributario habla de los años de prescripción, que son 5 años, y mientras la deuda no esté prescrita, usted puede recuperar. Pero si le dicen 1 por mes, me pongo al día de este mes, ¿cuándo me pongo al día de los meses anteriores? ¿Verdad? Cuando el Estado me devuelve. Eso a los empresarios exportadores, en este caso del ejemplo, tienen un costo para recuperar. Usted viese la cantidad de copias, retenciones, y riesgo de que se prescriba, no le devuelvan, ¿sí? Y su presupuesto de caja y de ingresos y de gastos le vaya al suelo por no tener para cubrir los valores por esa falta de liquidez. Y ahí, entonces, ¿qué aconseja usted al empresario, especialmente al medio? Vea, en el caso del medio de los exportadores, le decía yo llegué a estudiar y encontré base legal para hacer compensación automática de créditos tributarios con deudas tributarias, claro. El artículo 51 del Código Orgánico Tributario permite hacer compensaciones. Usted como exportador mes a mes le tiene que entregar las retenciones de IVA y de renta al Servicio de Rentas Internas. Compensemos, ¿verdad? De pronto pagamos la diferencia o pedimos la devolución de la diferencia, pero ya no sacamos la liquidez en efectivo de compensar las retenciones en la fuente. La pregunta es, ¿cuántos empresarios saben esto? 2, ¿cuántos contadores que estamos en el día a día sabemos esto? Cuando van a los cursos míos, contadores, ¿verdad? Hay una persona que dijo lo siguiente: veo que hay base legal para aplicar esto, pero después cuando me notifique el SRI, mi jefe me va a hablar porque viene una notificación del SRI. Le digo, ¿por qué no le trae a su jefe también para que aprenda? ¿Verdad? Porque este es un juego de equipo. Si el gerente aprende con su contador, van a tomar las decisiones más acertadas para el negocio. De pronto van a medir el riesgo, las bases legales correspondientes, que va a haber notificaciones por parte de la administración tributaria, las va a haber, pero hay la base legal suficiente para poder realizar. Hasta que llegue a la oficina usted va a tener 100 empresarios listos para consultarle. No, muy buena nota, mucha utilidad han dado ustedes a este programa, les agradezco profundamente. ¿Algo parece que se le quedó? No, vea, tal vez como consejo final a los contribuyentes, ¿verdad? Pierdan el miedo a la administración tributaria. Yo sé que desde hace años se ha utilizado una estrategia de miedo, de espanto, de que ¿Quién inauguró eso, Elcita? Desde el tiempo de doña Elsa de Mena, sí. La verdad, y en el tema tributario después lo han llevado a nivel gubernamental inclusive, ¿verdad? Es un tema de persecución. Si hablas y no me favoreces, te mandan una fiscalización. Lo cierto es, para todo contribuyente, usted debe estar bien organizado, haciendo bien las cosas, para cuando le lleguen a fiscalizar. Cuando hace bien las cosas, usted no va a tiene estar temor a tranquilo. nadie. Así es, ¿verdad? Así que perder los temores es el mejor consejo. El temor es una barrera en el aprendizaje. Si es que usted teme, no va a poder aprender. Muchas gracias, ingeniero Carlos.